Así que por causas, vamos a comenzar ahí. Acompaña por favor a orar, hermanos, y pedir la ayuda de Dios para este mensaje. Bendito Señor, Dios eterno y Señor santo, una vez más, Padre eterno, te agradecemos porque tu misericordia sigue siendo mucha para nuestras vidas, Padre. Nos permites llegar hasta este día, principio de semana, y venir, Señor, a exaltar tu nombre, venir a escudriñar tu palabra, estar, Señor eterno, en la posición de escudriñar ella y que tu presencia esté con nosotros, Padre. Rogamos que bendigas este mensaje, Padre eterno, que lo lleves al corazón de cada uno de nosotros y, Señor, pues que nos sigas bendiciendo para que te glorifiquemos a ti, Señor, que es el propósito de la vida de cada uno de los creyentes. Concédenos tu nombre en nuestras vidas y, Padre eterno, pues bendice a cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor, el día de hoy. Gracias por todo, Señor. Gracias por darnos este privilegio en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver un poquito este libro de Amós. Se me hizo interesante el tema porque, como hemos dicho, la escritura está puesta a la vida de nosotros, Dios nos la dejó para que nosotros aprendamos en la forma en la que Dios ha dirigido el mundo, ¿verdad? En la forma en la que Dios ha estado manejando el mundo de la historia del mundo, ¿verdad? Y cada uno de esos profetas del Antiguo Testamento, cada uno de esos apóstoles, cada uno de esos ministros que estuvieron aquí, que están aquí narrados en la Escritura, el propósito es que los leamos, ¿no? El propósito es que aprendamos, el propósito es que nos apropiemos de las cosas que sucedían en sus vidas, ¿sí? Y las pongamos en nuestras vidas. Entonces, ese es el propósito, ¿no? Decía ahorita mi hermano Juan hace ratito, ¿no? Me decía, es que la escritura dice que tú vivas una vida piadosa, consagrada, bueno, en mis puntos, ¿sí? En mi forma de como la entendí, es que tú leas la escritura, ¿sí? Que tú medites en ella, que tú te apropies de la palabra y la pongas en tu vida para que camines en obediencia. No es nada más el simple hecho de decir, soy creyente, creo en Cristo, tengo fe y ya vas a caminar bien. O sea, no. La intención de la escritura es precisamente que estemos analizándola. Y este libro, el libro de Amós, ¿sí? Comienzo haciendo una introducción a este libro, ¿no? Como ya hemos visto, cada libro trae su nombre, ¿no? Trae el nombre del libro. En este caso el libro es Amós. Y este nombre quiere decir carga o llevador de carga. Y ahora que empezamos a leer la escritura, vamos a darnos cuenta que la carga que teníamos era una carga pesada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba llevando un mensaje de juicio. ¿A quién le gusta llevar un mensaje de juicio? ¿Sí? ¿A quién no le gusta mejor que recibir buenas nuevas? ¿Sí? Y no recibir ese juicio. Bueno, la escritura, el evangelio es así, hermanos, así es para la vida de cada uno de nosotros. El evangelio nos presenta primero las malas, ¿verdad? Eres pecador, dice el evangelio, ¿no? Estás condenado. Somos reos de muerte. Y así es como la escritura nos muestra nuestra situación delante de Dios. Entonces, cuando Amós viene y presenta este mensaje, ¿sí? Está hablándole a un pueblo que estaba siendo rebelde y que vamos a ir viendo poco a poco cómo es que este pueblo estaba dejando a Dios. Tanto así que Amós, el capítulo que vamos a ver y que ya leímos ahorita en la mañana, comienza con este versículo diciendo que estaba parado el Señor, ¿sí? Y estaba haciendo un juicio al pueblo de Israel. Entonces, pues no me desvió mucho, de repente lo tengo en mi cabeza todo lo que estuve leyendo, pero voy por partes, ¿no? Entonces, Amós significa eso, ¿no? Que es carga o llevador de cargas. Este Amós, nos dice la escritura, y bueno, los eruditos, los que estudian la escritura un poco más profundamente, dicen que este Amós era de una villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y este Amós dice que era el único profeta que dio su ocupación, o sea, dio su profesión antes de dar la declaración divina que es el mensaje que Dios le dio, ¿verdad? Entonces, este Amós dice que él no era de descendencia sacerdotal,
o de la nobleza, sino que trabajaba como uno de los pastores, según aquí el texto que acabamos de leer, dice, la palabra 1:1 dice, 9:1, perdón. Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar, perdón hermanos, es 1:1, sí estaba bien. Dice, la palabra Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, ahí está dando su primera profesión, dice, que era pastor de Tecoa, ¿sí? El cual dice que recibió un mensaje, ¿no? Es lo que está, lo leímos, lo voy a leer poco a poco. Dice que este profetizó acerca de Isaías, el rey de Urías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, aquí hay algunas información que nos va a servir. El primer punto es que él era pastor. El segundo dice que su otro oficio era recolector de higos silvestres, y esto lo ven ustedes hasta adelantito, ahí en el capítulo 7, versículo 14, nos dice que entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy, que dice, boyero, y recojo higos silvestres. Esta era la otra profesión que Amós tenía, ¿sí?, antes de llevar el mensaje. Gracias, hermano. Este Amós, hermano, nos dice la escritura que era contemporáneo, ¿sí?, por poner así la época de Jonás, de Oseas y de Isaías, ¿sí? Y los textos que nos muestran esto es en 2 de Reyes 14:25, nos habla de que era contemporáneo. ¿Por qué? Porque en Jonás vemos que él predicó a Nínive, ¿sí? Y en esa predicación que hizo, si ya no lo lean, no lo busquen, hermanos, en esa predicación vemos que hubo una respuesta del pueblo y se arrepintió. Esto nos trae la secuencia, qué es lo que surgió después de que se arrepintió, que el pueblo de Asiria, que es el que estaba tratando de apropiarse de este pueblo de Israel, de someterlo, hubo una pacificación gracias a que ellos se arrepintieron. Ese es más o menos lo que nos narra ahí en 2 de Reyes. Y también es contemporáneo a Jonás, porque ahí mismo en Oseas 1:1, ¿sí?, nos muestra que él, déjenme lo busco por favor, ¿no?, porque ese no lo apunté. Dice Oseas 1:1, un poquito los nervios, ¿no? Dice, la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí se está nombrando a estos reyes que estuvieron cuando Amós estuvo predicando, ¿sí? Dice de Jeroboam, rey de Israel, dice que es cuando Amós compartió o llevó ese mensaje más bien. Y también dice en Isaías 1:1, nos muestra otra evidencia de que era contemporáneo a Amós, ¿verdad? Entonces, para no meternos mucho allí, que no traigo los textos aquí, nada más se los digo para que ustedes los apunten por ahí, hermanos, si gustan. Este mensaje, hermanos, de Amós, dice que fue entre mediados del siglo VIII, o sea, entre lo que estaban estos profetas y lo que estaban estos reyes, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, ya lo mencioné, a Jonás, Oseas y Isaías, y Jeroboam, rey de Israel, y también estaba el rey de Judá, que era Usías. A ellos Amós vino y les trajo el mensaje, este mensaje que vamos a ver, que voy a seguir narrando, donde era una profecía de juicio si no se arrepentían. Amós fue uno de los profetas de Judea llamado a entregar un mensaje, dice, primordialmente a las tribus del norte. Esto era la tribu de Israel. Él fue traído para que llevara este mensaje que vamos a ver, para que el pueblo de Israel reaccionara y viera que estaba dándole la espalda a Dios. En este tiempo, dice la escritura, leyendo un poquito más, dice que estaba una prosperidad que tenía el pueblo de Israel. Y curiosamente, hermanos, hablábamos hace rato con mi hermano, dice, cuando hay una prosperidad, nos olvidamos de Dios. Cuando hay todo trabajo, todo camina bien, que las aguas están tranquilas, dicen por ahí unas personas, todos estamos bien con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en esta época. Tenían una prosperidad, había
una producción, se dice que había una buena vida, que ellos se olvidaron de Jehová. Entonces, esto ustedes lo pueden ver ahí en Segunda de Reyes, nos narra todo este tema de esos reyes y cómo vivían, ¿sí? Y nos habla de que en este momento estaba Jeroboam II, aquí lo dice Jeroboam II, quien siguió el ejemplo de su padre Joás. Este rey, Jeroboam, dice que siguió el ejemplo de su padre porque él dice que restituyó las ciudades de Israel, ¿sí? Dio las ciudades a los que habían sido, a los que se les había quitado, ¿no? Los que habían tenido ese problema con un pueblo que les había sometido, a lo que yo estuve leyendo, ¿verdad? Si estoy mal, no me va a olvidar, ¿verdad? Entonces, este rey, Jeroboam, dice que dio y restituyó las ciudades de Israel. En su reinado, hubo un tiempo de paz, tanto con Judá, porque ustedes pueden leer también todo el libro de Segunda de Reyes, cómo es que estos reyes no se llevaban entre sí, ¿no? Eran hermanos. Entonces vemos que hubo una paz tanto con Judá como con todos los alrededores que tenían ellos ahí alrededor, o sea, la gente, o todos los pueblos, en este caso los de Asiria, ¿sí? Este pueblo de Asiria era que quería subyugar a Israel. Y sin embargo vemos aquí, dice que este pueblo, Amós, dice que estaban en tranquilidad. Para ponérselos de esta forma, en ese momento había prosperidad, había paz, ¿sí? Y cuando esto hay en nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Pues nos enconchamos, ¿verdad? Nos olvidamos de que tenemos una comunión con Dios, que tenemos que seguir leyendo, que tenemos que seguir orando. Y esto fue lo que llevó a que el pueblo de Israel, ¿sí?, se fuera desviando. No obstante, dice que a pesar de que había esta situación, dice, fue un tiempo de corrupción y desenfreno, que es el tema que quiero tocar. El pueblo de Israel, después de tener tanta prosperidad, tanta paz, ¿sí?, comienzan a desviarse y empieza a haber un desenfreno y una decadencia moral que quiero que la asimilemos hoy en día, cómo está en nuestro mundo, ¿sí? Dios no ha hecho algo mayor a este mundo ahorita como para que nos zarandee, que es lo que leímos en el capítulo 9, ¿sí? No nos ha zarandeado, ¿sí? Y por lo tanto, la decadencia moral que tenemos ahorita, hoy en día, ustedes la pueden ver, la forma de desenfreno que hay, la corrupción que tenemos en los gobiernos, en las empresas. Es tanta esta corrupción y desenfreno, ¿no?, que Amós aquí se lo está diciendo al pueblo, ¿no? Ahí en el capítulo 4, nada más para comentarlo, Amós 4, versículo 1, Amós le está diciendo al pueblo, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en esa situación, no estaban en un desenfreno, estaban en esa decadencia, ¿sí? Y más adelantito se lo voy a recalcar para tener más fresco. Dice ahí Amós, adelantito 5:12, les voy a decir al pueblo, les dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. O sea, Amós le está diciendo, Dios le está mandando ese mensaje. O sea, ustedes están en esta posición. Ustedes deben de ver, ¿sí? Al pueblo dice que están en una decadencia, en una bajada espiritual. Están dejando totalmente a un lado a Dios, ¿sí?, que el juicio va a venir. Y Amós les empieza a narrar, dice: ustedes están haciendo esto. O sea, como podemos decir de percibirlos el día de hoy, aguas, ¿sí? Si ustedes están viviendo en pecado, si ustedes están viviendo una situación en contra de la que Dios nos demanda, el mensaje de hoy es: aguas, ¿sí?, paren, ¿sí? Sin duda alguna, vamos a ver que el mensaje que Amós le dio a ese pueblo se cumplió. Y es lo mismo que quiero comentar el día de hoy.
lo que Dios promete, cumple. ¿Sí? De tal forma que vemos que este Amós, hablándole al pueblo duramente, era con el fin de que se volvieran a Dios. Y así han sido los mensajes últimos que hemos visto en todos los salmos. El mensaje principal o el propósito es: volvamos a Dios. ¿Sí? Si no eres creyente y estás en proceso, busca a Dios. Total, vemos que aquí Amós les habla fuertemente al pueblo. Y vemos que el tema que Amós les trae aquí al pueblo y el tema teológico que aquí trae y señala son dos pecados que vamos a ver ahorita. El primer pecado es una ausencia de adoración verdadera. Venimos a la iglesia, pero nuestra mente, nuestro corazón está en otro lado. ¿Sí? Aunque el pueblo practicaba en ese momento, no vamos a ver ahorita un versículo, ahí mismo en Amós 4:5, donde el pueblo practicaba un ritualismo de adoración, y solo era eso, era el ritualismo, y no estaban buscando al Señor con el corazón. Veníamos, cumplíamos, nos sentábamos, leíamos, escudriñábamos, cantábamos, nos levantábamos, nos íbamos y nuestra vida seguía igual. Amós les dice que eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y el mensaje por lo cual me llamó a mí en esta semana, leyendo las semanas pasadas, es precisamente eso, ¿no? Que a veces vemos a nuestras familias, a nuestros hijos que vienen a la iglesia, vienen, escuchan, salimos y su vida es igual. Entonces el mensaje es un poquito duro, grotesco, pero eso es lo que quiero que nuestros familiares entendamos, ¿sí? Que la adoración a Dios no es nada más los domingos, que la adoración a Dios es todos los días de nuestra vida. Hemos recibido de Dios tantas bendiciones, hermanos. Desde el momento en que nos levantamos y retenemos el respiro, el aliento, desde el momento en que Dios te provee con el sustento todos los días de tu vida, ¿sí? ¿Por qué no ser agradecidos con Dios toda la vida, en todo momento, en cada instante, ¿verdad? Entonces el primer mensaje, Amós les dice: ustedes están teniendo una ausencia de adoración verdadera. No sean así. O sea, prácticamente ahí Amós 4:5, ¿sí? Dice: ustedes ofrecen sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues ¿qué así lo queréis, hijos de Israel? Dice Jehová el Señor. Pero si así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque el Gilgal será llevado en cautiverio y de él será deshéchanse. Buscad a Jehová y vivid. No sé que cometa como fuego en la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Amós está diciendo: busquen a Jehová, no busquen una vida religiosa, no busquen los beneficios de Jehová, busquen a Jehová, entréguense a Jehová, ¿sí? Y este mensaje que se los da al pueblo puede ser transmitido a nuestras vidas el día de hoy otra vez, ¿sí? Nuestra adoración debe ser verdadera, no debe ser de labios para afuera, como muchas veces decimos. El segundo pecado que Amós le está aquí señalando al pueblo es una falta de justicia. Una falta donde primero es lo mío y lo tuyo es mío, ¿no? Por decirlo así. O sea, no me importa lo que pase en tu casa, siempre y cuando yo tenga mis beneficios. Así dice que estaba el pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió, el pueblo que Dios tomó y que lo puso para que lo adorara a Él, estaba en esta situación. Un pueblo que, si ustedes recuerdan, recibió tantas bendiciones de Dios, caminó con Dios cuando lo sacó de Egipto, y este pueblo se olvidó de todas esas cosas y se metió y se fue desviando. Dice, hay un tema que dice que se fue deslizando, ¿sí? Como esa barca que está en la orilla del mar y que si no está atada, se va deslizando, y cuando ya está a miles de kilómetros de tierra. Así estaba el pueblo de Israel.
Un pueblo que estaba en una falta de justicia con sus vecinos, y así se lo señalan en Amós 5, 10 y 11, ahí donde estábamos leyendo. Le dice ahí en versículo 10, dice, ellos aborrecieron el represor en la puerta de la ciudad, y al trabajar lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Y versículo 2 dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Y les dice, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba, lo que sea, pisoteando a cualquiera que estuviera, ¿sí? Por el que pudiera tener algún beneficio, lo pisoteó. Y esto es lo que le está señalando en los temas que vemos aquí de Amós. Esta apostasía y este rechazo que vemos continuó y deliberó el mensaje profético de Amós. Amós les empezó a traer el juicio divino que tenía prometido Jehová. Y así como ustedes pongan en su mente la historia se me fue el nombre, aquí lo tengo, te lo leo rápido, hermanos, perdón. La historia de este predicador de Nínive, de Jonás, ¿sí? Así traen en su mente esta predicación donde hubo un efecto bueno, hubo una respuesta de que el pueblo se sometió. Aquí la respuesta podemos ver que no fue esta. La respuesta del pueblo fue, se sentó en su macho, como se dice, ¿no? Y el pueblo, ¿sí?, más que buscar a Dios, siguieron su vida y quebrantaron el adorar a Dios. No abandonaron a Dios, ¿sí? Entonces el mensaje que trae Amós es que buscaran a Dios, ¿no? Lo acabamos de leer. Y si no lo buscaran, dice que traería un juicio divino. Y es donde nos vamos a posicionar más adelante en el capítulo 9, donde ya vemos en acción ese juicio divino, ¿verdad? Pero continuamos ahorita aquí con la introducción para leer más este mensaje. Y vamos a ver dos temas principales que nos traen en Amós 9. Después de tener esto en mente, de tratar de querer poner eso en la mente de ustedes, del mensaje, vamos a ver en el versículo 9 en adelante, y vamos a ver dos retos de interpretación que nos trae la Escritura, o que podemos ver. El primer reto de interpretación, ahí versículo 9:11, dice que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Sí? Este punto, hermanos, a lo mejor un poquito va a ser revoltosillo, por lo que es no revoltoso, es cuando se abrió la iglesia para toda la lengua y nación, tierra. ¿Sí? Este punto de yo levantaré el tabernáculo caído de David es para nuestros tiempos. Si el pueblo de Israel fue enjuiciado, y vemos, dice que Dios levantó el tabernáculo caído de David. Y nos dice ahí en Hechos 15, vamos, si quieren, vamos allá a Hechos 15, ¿sí? 15 y 16. La Escritura nos narra que en el concilio de Jerusalén, el cual fue convocado para discutir si los gentiles debían permitirse en las iglesias sin que se les requiriera la circuncisión, Jacobo, ¿sí?, cita estos textos, ¿sí? Y dice allí Jacobo, para hablar un poquito del tema, Hechos versículo 15 y 16. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ya está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Sí? Aquí Jacobo cita esta cita, ¿sí?, para apoyar el informe de Pedro de cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles.
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, allí versículo 15, allí el artículo luego, 14, nos narra y dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿verdad? Entonces, este reto de interpretación podemos ver hoy en la actualidad, hermanos, que es para nosotros la bendición de que podemos ser parte de ese pueblo, ¿verdad? Que Dios nos da la bendición de que seamos parte de ese pueblo. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos comentar. En primera, y lo vamos a ver más adelante, es que es de Dios la salvación. Aunque se abrió para todo el mundo, lengua y nación, no todos serán salvos. Es un mensaje que son bases bíblicas, que son principios, que son fundamentos que nos da la doctrina verdadera, ¿verdad? Donde vemos que Dios, al que quiere, sabe, y a quien no, ¿no? Entonces, este mensaje, podemos concluir que el pasaje se cumplió en Jesús. Jesús viene en su primera venida, nuestro Salvador, y hace y restablece a un remanente que es la iglesia. El segundo reto de interpretación que vemos aquí, hermanos, ¿sí? Dice que nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. En los tiempos que estábamos viendo ahorita de Amós, estos pueblos estaban por la tierra prometida, que es una tierra terrenal, ¿sí? Es una ciudad terrenal. Para nosotros, hermanos, nuestra esperanza, nuestra fe está posicionada en lo celestial, con mayor grandeza, algo que sobrepasa mi mente y que yo creo que debe sobrepasar mucho la mente de ustedes, algo eterno. ¿Quién se imagina la eternidad? Dices tú, no, yo no sé qué es algo eterno, mi mente piensa que es algo que no se acaba, ¿verdad? Pero algo maravilloso, hermanos, algo eterno, donde dice que Dios estará con su pueblo. Y dice Isaías 9:7, dice: lo libertado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, dice, y para siempre. Esto es lo que vemos en el mensaje de Amós para hoy nosotros en día. Quiero recapitular rápido otra vez para no perderme yo, perdón. Es primero Amós hablándole a un pueblo y enseñándole la forma en la que se conducían y que vendría un juicio. Y ahora el mensaje es para hoy en día nosotros, diciéndonos: viene esto, viene algo grande para todos ustedes, ¿sí? Lo glorioso es reinos, cielos, tierras nuevas y la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué más podemos tener de bendición? No existe nada en el mundo que nos pueda dar más satisfacción que saber que nos espera un cielo, una tierra, ¿sí? Dios delante con su pueblo, y que podemos entonar esos cantos celestiales que dice que serán cantos de adoración a Dios, cantos ocultos, se puede decir, que viviremos en ese momento. Entonces el mensaje, hermanos, como podemos ver, es que la iglesia fue establecida por primera vez en la venida de Cristo, ¿sí? Y en la segunda venida de Cristo, vamos a ver que es para sentarse en el trono, para reinar con justicia y juicio eternamente, que es la referencia que nos trae Isaías, ¿sí? Dice, donde dice: de lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, ¿sí? Entonces este mensaje, hermanos, vamos a ver cómo podemos observar que Amós lo dirige primero al pueblo de Israel y luego nos lo dirige a nosotros en la segunda venida de Cristo. Ese día glorioso que esperamos, en el cual dice que aplicará su justicia a toda persona. Y hay textos, hermanos, que nos van a ¿cómo dice? Nos van a narrar esa sensación de cómo es que te vas a poder escapar tú de Dios. ¿Cómo te puedes borrar del radar de Dios? Si Dios, vamos a ver textos que dice que Dios llena toda la tierra. O sea,
¿Cómo puedes pensar que te puedes escapar, escabullir, que te puedes esconder de que Dios no te va a tomar? Y el mensaje es precisamente ese, ¿sí? Para ti, hombre, joven, niño, que no has considerado a Dios, que Dios no te ha mostrado, ¿sí? Considéralo. Piensa esto: nadie, ni un ser humano, se va a esconder del juicio providente que viene del cielo, ¿sí? Entonces, el mensaje, como lo comento, y ustedes pueden ver ahí en sus Biblias, el libro de Amós está con un bosquejo que del capítulo 1 al 2:16 vemos un juicio en contra de las naciones. Ustedes lo leen en sus casas, ¿sí? Y vemos cómo es que dentro de este juicio comienza un juicio en contra de los enemigos de Israel, y después comienza un juicio en contra de Judá, capítulo del 2:4 hasta el 5. ¿Sí? Y luego vemos otra separación, ¿sí? Del capítulo 3:1 al 6:14 vemos una condenación en contra de Israel. Esta condenación dice que es un pecado de irresponsabilidad de parte de Israel, por el cual conviene esta condenación. Y yo quiero mencionar aquí, no voy a tomar todo eso porque es mucha información, pero quiero tomar que nuestra irresponsabilidad como creyentes va a traer consecuencias. ¿Sí? Ahora, del capítulo 7:1 al 9:15 vemos las visiones de juicio y restauración. El que tenga una Biblia en su casa de MacArthur, ahí pueden ustedes ver más o menos cómo lo traza, ¿verdad? Y lo pueden escudriñar en sus casas. Entonces, esta visión de juicio y restauración es lo que vamos a tomar el día de hoy, esperando que Dios me ayude y nos traiga ese discernimiento a nuestras mentes y lo aplique a nuestros corazones. Entonces, en el capítulo 9, hermanos, que es donde leímos, comienza diciendo, capítulo 9:1, dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, dice, y ya los pedazos sobre la cabeza de todos, y el postrero de ellos mataré a espada. Y dice aquí: no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Leyendo otra versión, hermanos, otra versión de la Biblia, la Peshita, si ustedes la tienen también por allí, dice: miré a Yahvé que estaba sobre el altar y dijo: golpea el capitel y se sacudirán los umbrales, dice, y el engaño sobre la cabeza de todos ellos, y el resto de ellos los mataré a espada, y nadie de entre ellos podrá escapar, ninguno de entre ellos que escape será librado. ¿Sí? La Biblia versión 1909, que a veces es la que nuestro hermano nos lee, dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: hiere el umbral y estremezcanse las puertas, dice, y córtales en piezas la cabeza de todos, ¿sí? Y el postrero de ellos mataré a cuchillo, no habrá de ellos quien se fugue ni quien escape. El mensaje es: no te escaparás, ¿sí? Pero aquí está haciendo unas anotaciones. Vemos que el capitel, que proviene de la palabra latín, hace referencia a pilar o columna. Y cuando nos habla de que serán y que serán, sacudirán los umbrales en la cabeza de cada uno de ellos, es toda nuestra doctrina errónea, que al menos así lo veo yo en mi vida. Yo cuando conocí el Evangelio, me regreso un poquito, conocí el Evangelio arminiano, como yo creo que muchos de ellos nosotros hemos sido, ¿no? Entonces, en esa doctrina, cuando vengo a la verdad y comienzo a ver que Dios es el que salva, que Dios es el que te pone en la fe, que Dios es el que te da la vida, y que Dios es el que tiene un proyecto de salvación, y que no eres tú para nada, pues en ese momento mi cabeza y empiezan a caer esas enseñanzas, ¿verdad? Y eso es lo que más o menos quiero dar a entender aquí en ese capítulo, en ese versículo. Dice que cuando Dios viene con la verdad, hermanos, dice que entra en tu corazón, entra en tu mente y derrumba todas esas falsas enseñanzas, ¿verdad?
Y a eso nos habla cuando cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, podemos asimilar y podemos pensar ahí, esa segunda es una de Timoteo 3:15, para si lo quieren apuntar. Podemos asimilar que el hecho de que Amós traiga el mensaje, ¿sí? Donde les enseñó, están viviendo esto, arrepiéntanse, y si no se arrepienten, va a haber el juicio. Y les comienza a predicar, a hablarle lo que Dios les demanda, quisiera, ¿no? No quiero ritualismo, no quiero esa religiosidad. Yo quiero que me obedezcan. Yo quiero que estén cimentados en la verdad. Amós le recuerda al pueblo que fueron escogidos. ¿Sí? Podemos ver ahí, dice que fueron escogidos. En el capítulo 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Es como si viniera y me dijera, a ti personalmente te conozco, te llamé, estás aprendiendo la verdad. Y dice, no te desvíes, camina correctamente. Y la escritura, por eso decíamos al principio, decía, la escritura es para que nosotros sea nuestra norma de fe y conducta. Entonces, Amós así les dice al pueblo, ¿no? Dice, recuerden que Dios los amó, ¿sí? Y los conoció. Sigue diciendo Amós, dice, ellos, tenían la consigna de adorar a Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué es la consigna que tenemos nosotros hoy en día? La consigna de nosotros es adorar a Dios, es entregarnos a Dios en obediencia, es mortificar pecados, es vivir en santidad, es quitar las falsas oraciones que están en nuestros corazones y poner a Dios, ¿sí? Que es el que nos dio la verdad, que nos dio la salvación. Y vemos que en el capítulo 3 vemos que el pueblo de Israel, ¿sí? Fue irresponsable. No hizo lo recto delante de Dios. ¿Qué es lo recto, hermanos? Si podemos decir eso, los mandamientos de Dios es lo recto. De tal manera que ellos no obedecieron, y es lo que el mensaje que traigo, ¿no? Es obedezcamos. De tal manera que Amós les dice al pueblo en la visión, dice, vi, capítulo 9:1, dice, vi que el Señor estaba sobre el altar. ¿A qué se refiere esto? Vi que el Señor estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas. Estremezcanse, ¿sí? Las puertas y ya los pedazos sobre la cabeza de todos. Esta visión de Amós, hermanos, ve a Jehová en el templo mismo supervisando la obra de juicio que iba a hacer contra este pueblo. Y esta misma figura, hermanos, vamos a ver que es la misma figura que se mostrará cuando Jesucristo venga por segunda vez, personalmente, ¿a qué? A enjuiciar a todo ser humano. Esta es la misma forma en la que nos dice Amós, que estaba como que Dios le estaba supervisando como un juicio, y estaba como como un hombre que está encargado de una demolición, ¿no? Que dice, vamos a derrumbar tal edificio, y está el hombre ahí diciendo, hay que tumbar esta columna, hay que tumbar esta columna, hay que tumbar esto, ¿sí? Y así es como Dios como Amós se lo muestra, ¿no? Un hombre que está así al pie diciendo, falta tumbar eso para que sea derrumbado todo. Así es como la escritura viene en nuestras vidas, ¿no? A ver, quiten por favor de la vida de David esta columna que les está estorbando para que crezca, ¿sí? Para que se someta, para que se doblegue. Así es como nos muestra Amós y les dice, derrumbaré esas columnas, esos capiteles. Y así dice que Jehová estaba desmenuzando y estaba arruinando, estaba tomando esas malas formas de nuestra forma de vida, ¿verdad? Dios estaba allí presente, dice, según Amós dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. Como diciendo, ¿no?
Dios va a estar sobre tu vida. ¿Sí? Dios va a estar, te va a tomar, dice, vamos a ver el versículo más adelante, ¿no? No te vas a escapar de este juicio. De tal manera, hermanos, queremos cómo es que ese juicio llega hasta el último ofensor. En los tiempos finales, hermanos, cuando venga o cuando ya sea la segunda venida de nuestro Señor Salvador, vamos a ver esto muy presente. Vamos a ver cómo es que el pueblo, toda la humanidad, todas las naciones serán llevadas delante de la presencia de Dios. Dice, oye, pero ya murió fulanito, va a ser traído. Ya está siendo enjuiciado. Por eso dice, Amós dice, no habrá de ellos quién huye ni quién escape. Y esa es la manera de decir Dios, no importa dónde vayas o dónde te escondas, allí te encontraré. Por lo cual ahí Amós 9:2, ahí adelantito lo comienza diciendo, dice, aunque cabezas hasta el Seol, dice, allá los tomará mi mano. Y aunque subieras hasta el cielo, de allá los haré descender. Veamos lo profundo de esto, ¿no? Dice, aún si intentaras cavar hasta el Seol o subir hasta el cielo, dice, no puedes escapar de tu responsabilidad delante de Dios. Y luego dice, entonces, si se escondieran en las cumbres del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, dice, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y luego si continúa, dice, y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, dice, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Hermanos, es tanta lo que recalca aquí Amós esto, de que dice, no puedas escaparte. E incluso viendo esta forma en la que dice, si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, o sea, vean esta frase, dice, no que fueran tomados, ¿no? Sino que dice, si ellos se fueran en cautiverio, o sea, como ellos me sometiéndose, como diciendo, entre la multitud Dios no me va a ver, entre la multitud Dios voy a pasar por alto. Dice, no, aunque estuvieras en cautiverio, dice así, de allá mandaré la espada y los mataré. Hermanos, esto es el mensaje del Evangelio, ¿no? El Evangelio es, no te vas a escapar. O sea, así tengas en tu mente que eres muy hábil y que vas a estar delante de la presencia de Dios, vas a decir, Señor, es que pues yo no sabía, Señor, es que pues me hizo falta que me dieras más en el tiempo en la tierra. O sea, no te vas a escapar. No nos vamos a escapar de todo aquel que no está en la condición de Salvador. Dice, aún pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y eso me da la idea de, si tuvieras un chip, ¿no? en tu vida, y que Dios dice, con ese chip, donde tú estés, te voy a rastrear. Que me movía al cielo, que me movía a la profundidad del mar, dice Amós, no te vas a escapar. Entonces, vemos que Dios dice, pondré mis ojos para mal y no para bien. Tenemos vida, hermanos, tenemos esa bendición de poder tener esa salvación. Yo una vez muerto, dice que mis ojos serán para mal y no para bien. Y es algo parecido a lo que nos decían en Deuteronomio 28 y Levíticos 26, hermanos, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en condiciones de que si obedecía, le iba bien. Si desobedecía, dice que vendría opresión y castigo. Entonces, por hablar así, 28, 15 y 60, del 15 en adelante, dice, así se gozará Jehová. Bueno, vamos a leer, por favor, ¿no? Dice, hablando de que el pueblo de Israel, si tomaba desobediencia, dice que vendría un gozo, vendría un juicio, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en hacerlos bien y multiplicarlos, dice, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis para poseer de ella. ¿Verdad? Aquí está el punto, ¿no? Si no haces esto, serás arruinado y destruido. Y luego dice Levítico 26,
Y si estas cosas no puedes hacer corregirse, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pecado. Entonces, es algo lo que Amós aquí les presenta, es que si había pecado, vendrá el juicio. De tal manera, hermanos, que vemos que versículos 4 y 6 nos diga que no habrá quien se fugue ni quien escape. Y eso es lo que Amós y el salmista nos enseña en todo el Salmo 139 que estuvimos leyendo, porque estuvimos en la semana que vamos a ver en la semana más adelante, ¿verdad? Donde el salmista exclama y dice: ¿a dónde huiré? ¿Sí? Tú conoces mi sentarme, tú has examinado, ¿sí? Tú has escudriñado mi andar, todos mis caminos te son conocidos. Dice: me rodeaste delante y por detrás. Dice: me asirá tu diestra. Dice: las tinieblas no me cubren. Así es como el salmista le dice, ¿no? ¿A dónde me huiré de tu presencia, Señor? Sin duda alguna, hermanos, el pueblo sabía de esa situación. Él sabía que no podía esconderse de Dios. Y aún así, hubo esa irreverencia, hubo esa falta de adoración a nuestro Dios, hubo esa apostasía, que es lo que vamos a ver ahorita del 5 al 10, ¿sí? De Amós 5 al 10. Dice: por lo tanto, dice, para que nadie pusiera en duda el poder de Dios, Amós les recuerda de su omnisciencia y poder que se muestra en la creación y su dominio soberano de las naciones. Y dice el versículo 5, vamos a leer por favor, hermanos, dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán todas como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y estableció su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, dice: ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y de Kir a los cananeos? Dice: he aquí, dice, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra. Dice: no os destruiré de toda la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano como una criba, y no cae un granito en la tierra. Dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercarán y nos alcanzará el mal. Vean, hermanos, ¿sí? Nomás todo el mensaje desde el 1 hasta el 8 hablándoles de cómo es que Dios no se van a escapar, y ellos ya decían, dice, bueno, no nos acercará y nos alcanzará el mal. ¿Qué es el mensaje de Satanás? No viviréis como Dios, ¿sí? No, Dios va a perdonar al final de la vida. No, Dios no trae juicio. O sea, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo creen que va a traer juicio a sus vidas? Es el mensaje que da el enemigo de nuestras almas. Y sin embargo, la historia del mundo nos ha mostrado cómo el alcance de su poder de Dios, que trae juicio a algunas naciones, ¿sí? Dios no se va a frenar contra ese juicio que tiene ya determinado, hermano. El mismo pueblo de Israel no se frenó esa ira de parte de Dios. Dios vino el juicio a esta nación, y fue hecha, dice, destruida. Dice así el capítulo 9, el versículo 9:1, ¿no? Que estaba, dice: destremezcanse las puertas, y ya los pedazos sobre la cabeza de todos. La promesa que tenemos aquí, hermanos, para ya no cansarles mucho, es, primero dice, la restauración de la casa de David. O podemos ver la restauración del pueblo y de la tierra de Israel. Hablando espiritualmente o en nuestros tiempos, es la iglesia que es restaurada en estos tiempos. Por eso dice que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, en el versículo 9:11.
¿sí? Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto nos hace referencia a un tiempo futuro que aún no ha llegado, hermanos. A un tiempo que Dios promete que en aquel dice, Él mismo va a hacer que 4 cosas que nos señala aquí 9:11, dice, levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto es lo que el Amós sí nos muestra aquí, dice que esto es en la segunda venida de Cristo, donde Dios dice, levantará, cerrará, ¿sí? Edificará, como en los tiempos pasados, dice ahí, ¿no? Una comunión con Dios, cuando Dios caminó con el pueblo de Israel. Por aquí hay otra cosa bien interesante, hermanos, es que, ojalá ustedes lean este libro en sus casas, es que esto ya es algo eterno, como decía al principio, ¿no? Un día en que el tabernáculo caído de David será levantado y será en la presencia de Cristo, nuestro Salvador. Esto de levantar el tabernáculo caído de David, esas palabras tienen que ver con el pacto que Dios hizo con David, prometiéndole que afirmará su casa, su reino y su trono para siempre, y todo esto en la persona de un descendiente de David. Y vamos a ver más adelante que este descendiente no era en Salomón, ¿no? Sino era en David, señalaba en Cristo, que señalaba a Cristo como ese Mesías, señala a Cristo como ese que restablece la casa de David como un rey, ¿sí? Como de la dinastía de David, de la descendencia de David. Entonces eso es lo que nos muestra aquí. Y segunda de Samuel, vamos ahí por favor, nos da más luz de este pacto, ¿no? Segunda de Samuel 7, de 10 en adelante, voy a leer nada más unos versículos, donde Dios da esta promesa y dice, además, yo fijaré el lugar de mi pueblo Israel y lo franjaré para que habiten en su lugar y nunca más sean removidos. Versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino, dice, para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Es por eso que no podemos concluir que en Salomón haya sucedido esto, ¿no? Es por eso que vemos que en el Mesías, en Cristo, serán cumplidas estas promesas. Todo señala y da referencia a que el Mesías, el que ha de venir, que ya vino y que vendrá por segunda vez, en el cual es su reino eterno. Entonces, viendo este mensaje, hermano, podemos concluir que el tabernáculo que viene, o la casa, o el reino, o la iglesia, será eterna. Me perdí un poquito aquí, hermanos, perdón. Será añade un tabernáculo caído, ¿no? Dice ahí en el versículo 11. Y yo levantaré el tabernáculo caído de David. Si nos vamos un poquito a la lectura anterior, hermano, ¿qué era un tabernáculo? Un tabernáculo era una choza, ¿no? Era una cabaña que se formaba con palos y ramas, ¿no? Y era con el fin de, a lo mejor, un refugio provisional. Aquí nos añade que será que Israel será como una nación, dice que será afirmada entre las naciones mientras Dios no le diera a Dios, el lugar de correspondencia. El tabernáculo caído, es decir, es una choza caída, y en Cristo, me perdí un poquito porque perdí mis hojas, ¿sí? En Cristo será una nación que no será algo provisional, es algo eterno.
dice que Jehová no edificará la casa en vano. O sea, Jehová dice que no edificará una casa, dice, que sea como corruptible, ¿no? Podría decir, en el mundo. Sino más bien es que Dios tendrá una nación, una ciudad celestial, ¿sí? Que está, ¿cómo se dice? Reservada para sus hijos. Entonces, ¿qué es nuestra vida, hermanos? Si somos irresponsables, si somos como que descuidados en nuestra vida cristiana, en nuestra forma de conducirnos, ¿qué es nuestra vida, hermanos? Es una vida que estamos olvidándonos del Señor, que nos olvidamos de todo lo que Dios promete. Recordemos que el creyente, hermano, tiene una vida espiritual, que tenemos que estar pegados a la vida, ¿no? O sea, no podemos dejar de leer, no podemos estar meditando en las Escrituras, porque esa es la forma en que nos nutrimos los creyentes. Entonces, este versículo de Amós 9:11 dice que primero dice él levantará este tabernáculo caído, ¿no? Segundo, dice que cerrará sus portillos. Esto quiere hacer referencia, hermanos, a que la salvación le pertenece a Jehová, como en el tiempo de Noé, ¿no? Que él cerró la puerta del arca, señalando a quién se le dio salvación, y así podemos ver aquí, dice, él cerrará sus portillos a las puertas y solo abrirá a los escogidos de Dios. Después dice, levantará sus ruinas. El hombre sin Cristo está en ruinas en todos los aspectos espirituales y morales. Esto habla de que el ser humano sin Cristo está devastado, está sumergido, y que solamente Dios puede levantar a la persona de sus ruinas espirituales que tenemos. Traigan en su mente, hermano, ¿cómo estábamos sin Cristo? ¿Cuál es nuestra forma de vida sin Cristo? Sumergidos en pecados, en deleites, sumergidos en esos deleites profundos en nuestros corazones. La referencia aquí de que nos edificará como en el tiempo pasado es que no habrá, que en el tiempo presente, en el tiempo de Israel, ¿sí? Había fronteras, ¿no? Había extensiones del pueblo donde Dios dice, si vea, ese es el pueblo que van a adquirir. Ahora, algo maravilloso para nosotros es que eso en la nación, en nuestra comunión con Dios, en esa venida de Cristo, dice que no habrá esas fronteras, ahora será un reino celestial, será algo eterno, será algo que no tiene principio y fin. Todo esto, hermanos, me quise reducirlo todo esto, y por eso a lo mejor me cuatropeé un poquito, pero todo esto es con el fin de que veamos que la eternidad, lo que nos espera, ¿sí? Después de este mundo, es algo que será algo maravilloso, que nos debe de motivar, hermanos, a seguir caminando en obediencia, que nos debe de motivar a seguir leyendo la Escritura y seguir permaneciendo, seguir mortificando los pecados que nos agobian, seguir orando los unos por los otros. Y esto es lo que quisiera yo transmitir, ¿verdad? Que siento que Amós nos transmite, ¿no? Por un lado, que nosotros reconozcamos que Cristo viene a la salvación y que por medio de Cristo tendremos esa entrada a ese reino eterno. Todo el peregrinaje que tenemos aquí es momentáneo, termina, y lo que viene es algo que será, como les decía yo, algo eterno que mi mente no puede concebir. Entonces tenemos la promesa de Dios de sanar y dar dignidad y gloria a quien trae a Jesucristo, ¿no? No importa cuán bien haya sido nuestra situación, Dios a través de Cristo, dice, nos trae una vindicación, nos trae una sanación, nos trae una vida nueva que puede que da a quien Él quiere, ¿sí? Como dice Amós en el versículo 12, ¿no? Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom
y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destinarán mosto, y todos los collados se derretirán, ¿verdad? Y traerá el cautiverio a mi pueblo, y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, ¿verdad? Entonces, todo este capítulo, el final de Amós, ¿no? Vemos cómo es que son una promesa para nuestras vidas en el tiempo futuro, ¿no? Dice que nos plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Quiero comentar lo último, hermanos, para no cansar, es que curiosamente ahorita platicaba con mi hermano Juan, y hablábamos de que cuando tú dices, es que Dios, ¿no? Dios me bendijo con X cosa, ¿no? Dice, es muy difícil decir mi Dios, ¿sí? Nuestro Dios, que decir Dios. Y entendiendo un poquito este pasaje decía, quiero que veamos, que nos demos cuenta de que Jehová ha dicho, dice, es tu Dios, de Jehová Dios tuyo, así lo dice esta versión, dice Jehová Dios tuyo. Meditando en eso, hermano, yo decía, bueno, si es nuestro Dios, si es mi Dios. ¿Por qué? Porque a veces mi forma de conducta es no obedeciéndole a Dios. A veces mi forma de conducta es a veces no acordándome de Él. Y hablábamos ahorita con el hermano y decimos, a veces cuando Dios te pone en una situación difícil, dices, sí, buscas a Dios, mi Dios. Pero mi Dios es toda la vida, en todo momento. Ese es nuestro Dios. No es nada más en las buenas, porque el pueblo lo acaba de decir a modo, en las buenas se olvidaron de Dios, en la prosperidad se olvidaron de Dios. Entonces, por ello la importancia de que en nuestras vidas haya esas altas y bajas donde Dios nos mete, ¿no? Y estemos ahí inclinados cada vez más, agachando nuestra mente, nuestra cabeza, diciendo, Señor, tú gobiernas. Entonces, cuando dice, el último versículo, hermano, dice, pues plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Esto nos muestra, hermano, el sello de Dios, dándonos una garantía de que se cumplirá todo lo que este mensaje nos trae. La palabra de juicio y de bendición, sin duda alguna son hermosas esas palabras, pero para los que están sin Cristo es aterrador, hermanos. Si mis hijos están sin Cristo, es aterrador. Piensen, Jehová está diciendo, esto va a suceder. El juicio proviene de parte de Dios. No, o sea, si estás sin Cristo, no has considerado a Cristo en tu vida, piénsalo. Medita en esto porque dice, Dios lo está prometiendo. Al igual ahora, para los que ya están en Cristo, es un ánimo, es un aliento. ¿Por qué? Porque Dios está prometiendo, dice, que los plantará sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Nunca más, ¿no? Esto es el consuelo que da al creyente, ¿verdad? Entonces, solo quiero comentar dos cosas ya finales, hermanos. Dice, si el Señor está ausente de nuestras vidas, si no es Él quien está actuando en nosotros, entonces nosotros edificamos casa, una casa, no edificamos casa sino choza, ¿verdad? No es con oro o piedras, dice, preciosas, el fruto de nuestro trabajo, sino hojarasca. Entonces Dios, cuando edifica tu vida, estás edificando esa vida que esperamos en Cristo, en eternidad. Si no estamos trabajando en ello, hermanos, todos estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias intenciones, ¿verdad? Pero no es Dios el que está hablando en nosotros. Lo segundo, hermanos, la enseñanza de este libro
con respecto a la segunda venida de Cristo, son causa para que no desatendamos las promesas futuras que el Señor tiene preparada para nosotros. Por lo tanto, como Filipenses 2:12 nos exhorta, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ya nos han comentado este texto nuestros hermanos, ¿no? El ocuparnos en nuestra salvación no es que estemos ocupándonos para obtenerla, sino como está la salvación en tu vida, Dios te la dio, dice que te ocupes en qué, en lo que decía yo: mortificación, meditación, ¿sí? En exaltar a Dios, en vivir en santidad. Esto es en lo que tenemos que ocuparnos, dice ocuparnos con temor y temblor. Entonces, hermanos, el mensaje de Amós, aunque fue un poquito, tenemos que ver a lo mejor a verlo en varias partes, en varias secciones, ¿sí? No solamente lo hice de esta forma, espero no los haya confundido, a lo mejor les confundí un poquito. Yo les pido que por favor en sus casas lean todo el libro de Amós, ¿verdad? Y puedan entender un poquito el juicio contra las naciones vecinas, puedan entender todo bosquejo que hablamos al principio, ¿verdad? Entonces, si hay dudas, hermanos, si hay algún comentario o algo, si me lo quieren hacer saber, también estoy para que me llamen la atención, ¿verdad?, lo que haya hecho mal. Y si tienen dudas que no pueda resolver, pues está nuestro hermano más para que nos ayude, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar, vamos para concluir este momento, y vamos a pedir la ayuda de Dios para que la palabra haga efecto en nuestras vidas y en nuestros hijos, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, Dios nuestro, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tu palabra sigue siendo de bendición para nuestras vidas. Nos sigues dando el entendimiento de cómo tú te conduces, Señor, has conducido a este mundo, la historia de este mundo. Y, Señor, todos esos ejemplos y toda esta lectura nos enseña en la forma en la que tú, Señor, tienes el propósito al final. Y ese propósito al final es que el creyente te adore, te exalte, busque, Señor, la comunión contigo, que tengamos nuestra esperanza en ese mundo eterno, Señor, en esa ciudad celestial, que nuestra mente, Señor, no se enfrasque en este mundo, que estemos buscando la gloria de tu nombre. Y aunque pareciera, Dios eterno, que a veces nuestras vidas se desvían, ayúdanos, Dios bendito, a que seamos traídos a ti a través de la lectura, de tal manera que veo la importancia, Señor, que estemos leyendo, que estemos meditando, y que tu misma palabra sea la que nos esté llevando para que no nos desviemos, Señor. Padre, así obra en la vida de los que no te conocen, nuestros hijos, nuestros seres queridos, que ellos busquen, Señor, tu palabra, que tú, Señor, les des una vida nueva, que les pongas en sus vidas el querer como el hacer tu voluntad. Y Dios bendito, que tu gracia salvadora, esa gracia que es sobre toda gracia, Señor, sea para ellos. A nosotros afiánzanos, Señor, ayúdanos a que nuestra fe crezca a través de esa, a través de tu palabra. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.